Hola a todos, mi nombre es Ana Guzmán Loza y en esta clase vamos a ver el primer preparado correspondiente a aparato respiratorio. Vamos a comenzar recordando un poco de la anatomía de la cavidad nasal y vamos a ver en este corte transversal del hocico de un cerdo que la nariz contiene dos cavidades separadas por un tabique nasal. De cada pared lateral surgen estas estructuras que son los cornetes y que todo está recubierto por mucosa. En esta mucosa hay un epitelio, ¿sí?, que la recubre apoyado sobre una lámina propia y una submucosa. Viendo con más detalle este epitelio, vemos que es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Lo vemos aquí, ¿sí? Está apoyado sobre una lámina propia y epitelio más lámina propia están apoyados sobre una submucosa. Con detalle vemos que estas células cilíndricas altas son ciliadas, entre medio hay células caliciformes formadoras de moco y en este epitelio hay células basales encargadas de la regeneración. ¿Cómo responde estas células, estas capas, ante un agente? Cada una tiene diferentes maneras de responder. Las células epiteliales pueden sufrir degeneración, pueden sufrir necrosis y entonces se descaman hacia la luz de la cavidad nasal. De acuerdo al daño que han sufrido, puede haber procesos de regeneración. En otras ocasiones sufren metaplasia o anaplasia. En la lámina propia normalmente hay células de tipo linfocitarias o células plasmocíticas o macrófagos, pero pueden llegar más células ante un agente injuriante. Como tiene muchos vasos, puede sufrir cambios vasculares y como tiene glándulas, esas glándulas pueden sufrir hiperplasia, degeneración y necrosis. También puede haber procesos de fibrosis. En la submucosa se encuentra el tejido linfoide asociado a la nariz, que puede sufrir hiperplasia y necrosis, y sus glándulas también pueden sufrir hiperplasia, degeneración y necrosis. Acá vemos cómo el epitelio de revestimiento, al ser atacado por un agente, puede sufrir cambios y puede regenerarse. Por ejemplo, si un agente ataca este epitelio que está en condiciones normales, a las 24 horas ya se produce degeneración y pérdida de la fijación y por lo tanto descamación de esas células necrosadas. En 48 horas comienzan los procesos de reparación desde las células basales y al cabo de 10 días el epitelio puede encontrarse nuevamente saludable y cumpliendo sus funciones. La inflamación de la cavidad nasal se denomina rinitis y se puede clasificar de acuerdo a varios parámetros. Uno puede ser su evolución, o sea, el curso clínico, si es agudo, subagudo, crónico, por la vía de llegada del agente, por el tipo de agente que la produce o por la forma anatomopatológica que desarrolla. Para este preparado vamos a usar como modelo una enfermedad del aparato respiratorio de los cerdos, que es la rinitis a cuerpos de inclusión, la cual está producida por un agente etiológico viral, que es el citomegalovirus porcino, que pertenece al orden Herpesviridae y a la subfamilia Beta Herpes virinae. Esta enfermedad puede tener un curso agudo o subagudo y en el 90% de las granjas los portadores son asintomáticos. Cuando se presenta en forma sintomática, lo hace generalmente en cerdos de la etapa de lactancia o recién destetados que tienen entre 3 a 5 semanas de vida. Y en otros casos puede presentar signos en cerdas gestantes que no sean inmunes. Este virus es eliminado por los animales enfermos por secreciones nasales, secreciones oculares, orina y secreciones vaginales en el caso de las cerdas preñadas. La vía de transmisión es por contacto directo, o sea, el virus entra por vía oronasal al animal susceptible. Una vez ahí, replica en las glándulas de la submucosa nasal y en las glándulas lagrimales. Luego realiza una viremia
para infectar otras células epiteliales y endoteliales. Las presentaciones clínicas que se pueden ver son la respiratoria, que afecta a los cerdos de entre 3 a 5 semanas de edad y en las cuales puede dar solo manifestaciones locales, o sea, solo rinitis, o manifestaciones sistémicas. Hay otra presentación clínica, que es la reproductiva, en la cual las cerdas pueden presentar infertilidad, muerte embrionaria, abortos, nacidos muertos, nacidos débiles, momificación fetal y mortalidad de recién nacidos. Los signos clínicos de la forma respiratoria son los clásicos para una enfermedad de vías respiratorias altas. O sea, hay estornudos, hay descarga nasal mucopurulenta, hay fiebre, hay dificultad para respirar, baja en la ganancia diaria de peso y muchas veces es autolimitante. En otros animales, en los que se desarrolla la forma sistémica, puede incluso haber muerte súbita. Las lesiones macroscópicas, que son aquellas lesiones que nosotros vemos cuando hacemos la necropsia en el animal muerto, se caracterizan por rinitis con exudado catarral a mucopurulento, ya que generalmente hay una infección bacteriana secundaria a la cual predispone la enfermedad viral. Puede haber hidrotórax, puede haber hidropericardio, edema pulmonar y subcutáneo y petequias renales en los casos de la forma sistémica. Estas lesiones macroscópicas que nosotros vemos en la necropsia son las siguientes. Se ve principalmente una rinitis mucopurulenta con la presencia de exudado catarral a mucopurulento ocupando la luz de la cavidad nasal, generalmente es muy espeso y adherido firmemente a la mucosa y que está obstruyendo la entrada de aire. En otro corte longitudinal, lo que podemos ver son los restos de este exudado mucopurulento o catarral y la mucosa se ve roja, brillante y tumefacta. Cuando tomen contacto con este preparado van a notar que desde simple vista pueden reconocer las estructuras propias de la cavidad nasal. Si miran con detalle, van a poder ver que pueden identificar el tabique nasal y los cornetes y cómo la luz de la cavidad nasal se encuentra ocupada por un material violeta intenso. Recuerden que cuando hacen una descripción microscópica, en primer lugar siempre deben poner el órgano que identifican y luego las descripciones de los aumentos de menor a mayor, en el caso de la lupa siempre es opcional si desean hacerla o no, y estas descripciones y hallazgos deben terminar con un diagnóstico anatomopatológico. Comenzamos entonces con el menor aumento posible, que es la lupa o 4 por, para reconocer la estructura del cornete, como lo ven acá, ¿sí?, que está rodeado por la mucosa nasal. Reconocemos aquí también la luz y que está ocupada por algún tipo de exudado. En otro corte de lupa reconocemos la estructura del cornete, la mucosa nasal que lo rodea, ¿sí? Recuerden que tienen un epitelio, una lámina propia y una submucosa, la luz amplia y un exudado que la está ocupando. Vamos a un poquito más de aumento, ahora ya estamos a 10 por. Primero siempre buscamos la estructura del cornete para luego ubicarnos en la submucosa y la mucosa. Ya identificamos las glándulas de la submucosa, que son estas estructuras redondeadas que ven aquí. ¿Sí? Acá la ven bien en detalle en este círculo. La lámina propia
y el epitelio que a veces puede faltar. Acá está la luz y el exudado que la está ocupando. En otro campo, siempre nos guiamos por ubicar el cornete. Acá tenemos la submucosa, estamos viendo las glándulas, las distinguimos, ¿sí? Las vemos dilatadas, redondeadas, a veces con restos en el interior, y vemos también linfangiectasia, que son vasos linfáticos distendidos, que los vemos acá. Y esto que estamos viendo aquí es el infiltrado inflamatorio que acompaña todo este proceso. Acá ya comienza la luz con el exudado. En esta foto que ven acá, el aumento utilizado es un aumento de 20 por, que no lo van a tener en los microscopios de la facultad, pero que nos sirve para mostrarles las glándulas con un poquito más de detalle, en los cuales pueden ver cómo están hipertrofiadas y cómo presentan unas estructuras violeta intenso, ¿sí? Que tapan incluso a veces los núcleos de las células de las glándulas. Y vamos a usar también este aumento para ver con más detalle las zonas en que el epitelio presenta soluciones de continuidad, ya sean erosiones o úlceras, en las cuales hay infiltraciones con neutrófilos y la descamación de estas células va a formar parte del exudado que ocupa la luz de la cavidad nasal, en el cual también podemos llegar a ver que hay colonias bacterianas como esta que está marcada con azul, que se ve como un puntillado violeta muy intenso y que está favorecida por la presencia del virus. Aquí estamos a un aumento de 40 por, o sea, el mayor aumento, y vamos a ver, en primer lugar identificamos el cornete para luego darnos cuenta de que esto es la submucosa y estas son las glándulas de la submucosa. Están sufriendo megalocitosis, o sea, sus células están muy grandes y presentan cuerpos de inclusión intranucleares, violeta muy intenso, y que son estructuras anormales que están formadas como resultado de la replicación viral y que son muy importantes porque nos permiten identificar determinados virus. Aquí seguimos a mayor aumento para ver una glándula con su luz muy dilatada, con detritus en el interior y con necrosis de sus células. En esta otra vemos la megalocitosis, vemos los cuerpos de inclusión, ¿sí? Igualmente tiene su luz dilatada y restos celulares. Entre medio de las glándulas notamos un abundante infiltrado mononuclear. Esto quiere decir que está formado por linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Van a notar, recorriendo la submucosa, que no todas las glándulas se encuentran en iguales condiciones, ya que el daño que produce este virus muchas veces es en parches, o sea, van a encontrar zonas con glándulas con poco daño y otras con glándulas muy dañadas. En este sector nos estamos acercando al epitelio y vemos cómo hay necrosis y descamación celular, junto con otras células que reconocemos como macrófagos, células plasmáticas, neutrófilos, ¿sí? Todo esto para formar parte del exudado que ocupa la luz de la cavidad nasal. Entonces, ¿qué hemos visto acá con respecto a lo que habíamos estudiado de la respuesta ante los agentes injuriantes? Que las células epiteliales se nos están mostrando degeneración, necrosis y descamación, que la lámina propia tiene un infiltrado celular mononuclear basado en células plasmáticas, linfocitos y macrófagos, que hay cambios vasculares, que hay cambios en las glándulas de la lámina propia y de la submucosa, las cuales sufren hiperplasia, degeneración y necrosis. Y en este caso encontramos también en las glándulas de la submucosa los cuerpos de inclusión intranucleares y la megalocitosis.
Luego de todos estos hallazgos, nuestro diagnóstico anatomopatológico es rinitis no supurativa con cuerpos de inclusión epiteliales intranucleares. El nombre de la enfermedad es rinitis a cuerpos de inclusión.